una cantidad tremenda de sanciones para los habitantes. El que no tengas medidor, el que sí lo tengas, el que descargues agua dentro o fuera de la norma, el que no te conectaste bien, etcétera. ¿Y cuál es la sanción para el director de Conagua? ¿Cuál es la sanción estatal para el titular del SUAPAP? No hay sanciones en esta ley. Es increíble que no haya una sanción en esta ley para todos aquellos que permiten la contaminación. Pero para eso tenemos las Contralorías. ¿Dónde está la Contraloría del Estado? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches amigos de la Jornada de Oriente, bienvenidos a una emisión más de las reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en Internet, en YouTube, en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestra página lajornadadeoriente.com.mx. Hoy tengo el agrado de platicar con el ingeniero Pablo Mauricio Loreto López. Él es integrante de la colectiva por el bienestar social y bueno, también es pues activista, exfuncionario público estatal y federal, y bueno, pues él es también un conocedor del tema hídrico, de la contaminación del agua, y bueno, pues con él vamos a platicar precisamente de este tema. La semana pasada, él nos hizo favor de llevarnos a un recorrido por lo que es la ribera del Alceseca, del río Alceseca, uno de estos ríos que cruza por la ciudad de Puebla. Y bueno, pues ahí identificó entre 60 y 70 descargas ilegales. Y bueno, pues de esto vamos a hablar con él por la importancia que representa esta grave contaminación a el río Alceseca. Sin más, por el momento yo lo presento. Ingeniero, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Oiga, pues platíquenos si podemos abundar un poquito más sobre este recorrido que hicimos la semana pasada, el jueves en concreto. Anduvimos por 4 puntos. Uno de ellos fue el puente de Zaragoza, de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Posteriormente nos fuimos a dos zonas industriales. Una de ellas es la Resurrección y la otra el Puebla 2000. Y bueno, pues lo que vimos fue estas descargas que a plena luz y a la vista de todos están contaminando el Atoyac. ¿Qué significa que tenga el río tantas descargas ilegales? Entiendo que es la evidencia de que Concesiones Integrales pues no está haciendo su trabajo de sanear el agua. Así es el río Alceseca, al igual que el Atoyac está sufriendo los embates de la nula acción por parte de la empresa concesionaria en cuanto al contrato que tiene ella celebrado con el SUAPAP. Es una corresponsabilidad entre el SUAPAP y la concesionaria, toda vez que el SUAPAP está tolerando que la empresa no cumpla con sus obligaciones ambientales y contractuales. Las descargas que vienen a descargarse, valga la redundancia, al río Alceseca, vienen desde la parte del municipio de Amozoc, todo lo que son los parques industriales de Puebla y las barrancas de Manzanilla, San Sebastián, San Antonio, San Diego y otras 5 descargas, unas 5 barrancas
que conforman ya la cuenca del río Alceseca. Cabe mencionar que en este momento, en toda la parte donde nacen las barrancas, están siendo depositados desechos industriales, desechos tóxicos, están siendo depositados cascajo, y desde luego todas las descargas clandestinas, ilegales o irregulares de varias empresas privadas, pero también del propio municipio, que deben ser tratadas por parte de la concesionaria. Entonces, el problema está en que el hecho de que el SUAPAP no le exija a la concesionaria lo vuelve corresponsable, legalmente hablando, con la propia concesionaria y desde luego a los titulares. Entonces, al mismo tiempo, hay que recordar que el SUAPAP es un organismo público descentralizado de la administración municipal, pero con administración estatal. En este caso, salta a la vista también que las Contralorías municipales y la Contraloría del Estado pues no han hecho nada para contrarrestar la nula acción por parte de la concesionaria, o por lo menos no lo sabemos. Entonces, nuevamente, el hecho de omitir las acciones para que la empresa dé el saneamiento correspondiente, el saneamiento contratado, el saneamiento que le exige la norma oficial mexicana 001, pues los hace partícipes a todas nuestras autoridades. De acuerdo a la ley de responsabilidad, a la ley federal de responsabilidad ambiental, todos ellos, queriendo o no queriendo, están cayendo en ilícitos muy graves. Esto significa que mientras la concesionaria esté fingiendo dar un saneamiento que en realidad es una concentración de contaminantes en las 4 macroplantas, pues en ese mismo momento, en el mismo momento que están fingiendo, hacen corresponsables a las autoridades estatales y municipales. Y no podemos omitir mencionar que también las autoridades federales están cayendo en la misma omisión. Es decir, el que yo permita, autorice o ordene una descarga de aguas residuales sin tratamiento es un delito ambiental. Está estipulado en el artículo 415 del Código Penal Federal. Y también está estipulado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entonces, yo no sé qué es lo que esperan las autoridades, porque aquí nos han mencionado, muchas cosas han surgido a raíz de la visita que hemos hecho. Les han mencionado a algunos activistas ambientales. La concesionaria asegura que firmó a ciegas un contrato con vicios ocultos, que se les mintió en el sentido de que no tenían que tratar las aguas industriales más que únicamente las que se semejen a las descargas de orden doméstico. Eso no es cierto. La concesionaria tiene pleno conocimiento, porque así lo formalizó en su contrato, de todas las descargas de tipo industrial y de tipo doméstico que son descargadas, en este caso, al río Alceseca. Como lo vimos, el río Alceseca llevaba un flujo más o menos de unos 400, 500 litros por segundo de aguas residuales que no tendrían por qué estar en el río, puesto que es época de secas. Esas aguas que nosotros vimos en las filmaciones no tenían que estar ahí, sino en los colectores que ya fueron construidos. Y entonces, cabe la pregunta, bueno, ¿por qué no las han entubado a los colectores esas aguas? Esa es una omisión muy, muy fuerte, ¿no? El hecho de que a su vez la concesionaria le cobre a toda la ciudadanía un saneamiento, entrecomillado,
que no está dando, sino que está haciendo una concentración de contaminantes, específicamente una concentración de materia fecal, afecta toda la cuenca del río Alceseca. Desde luego, lo hacen en el Atoyac, pero ahorita lo que nos importa a nosotros como vecinos del Alceseca es que se le dé el saneamiento. Tenemos vectores muy importantes. Tenemos mosquitos, ratas, cucarachas, bichos, todo eso que está a la ribera del río, que se está metiendo a las casas continuamente. Tenemos olores fétidos, nauseabundos, que no es otra cosa más que la putrefacción de las heces fecales que conjuntamente con el agua generan una evapotranspiración que llega a todas a las orillas del río Alceseca, contaminando y afectando a los pobladores que estamos cerca del río. Esto significa que tenemos, gracias a la nula acción de la concesionaria, gracias a la nula acción del SUAPAP, gracias a la nula acción de Comisión Nacional del Agua, estamos siendo continuamente enfermados de gastritis, de gastroenteritis, de enfermedades pulmonares, y no hay quien nos defienda de ello. Ahorita las autoridades brillan por su ausencia. Muy bien. No sé si tengas... Sí, claro que sí. Pues para nuestros amigos de las reporteras, esta noche estamos platicando con el ingeniero Pablo Mauricio Loreto López. Él es integrante de la Colectiva por el Bienestar Social, pero también es activista y trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y pues en instancias federales también lo ha hecho. Si no tengo mal el dato, trabajó usted en Conagua. Muchas gracias. Y bueno, nos llama mucho la atención que en este recorrido pues hayamos encontrado otra evidencia que es gravísima, el hecho de que la propia concesionaria pues tenga también su propia descarga ilegal pues de aguas no tratadas que pasan en este proceso conocido como el bypass, entran a la planta de tratamiento, pero en realidad no reciben ningún trato las aguas y regresan al río igual de contaminadas. Y esto además lo sucede durante la noche, durante la madrugada, y usted nos los hizo latente, pero también recibimos por parte de nuestro público comentarios de gente que vive cerca de esta zona de Zaragoza, que ellos han visto precisamente cuando esta descarga está funcionando y los olores que se desprenden de la misma. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero? Yo considero que esta planta es muy pequeña, tiene incluso, o tenía, hasta tratamiento terciario, tenía filtros biológicos que funcionaban. Ahora es muy probable que ya no estén funcionando. Es más, es muy probable que estén atascados. Me refiero yo a que no estén girando. Y casi siempre las plantas de tratamiento tienen un bypass para cuando, en el caso de las lluvias y los excedentes, sean precisamente llevados al río, porque el diseño de las plantas de tratamiento tiene una cierta capacidad. Cuando la capacidad es rebasada, tienen que generar un bypass para que no se vean afectadas. Pero en este caso, cuando no hay lluvia y vemos que el bypass está en su máximo apogeo, pues saltan a la vista, pues que la planta de tratamiento del parque ecológico no está funcionando adecuadamente o ni siquiera posiblemente esté funcionando. ¿Qué quiere decir nuevamente? Yo creo que hasta los concesionarios son tontos en cierta medida. Están malgastando dinero en algo que no funciona, porque no lo quieren poner a funcionar. Esas aguas son utilizadas después de sanear para los lagos que forman el parque, que están en el parque ecológico. Y otra parte es enviada al centro de convenciones. Pero en este momento, pues las aguas prácticamente van contaminadas.
quizás lo único que les echen, y es la única planta que tiene las posibilidades que en este momento de las 4 macroplantas, más la chiquita, es la única planta que están clorando. Eso significa que por lo menos lleva un poquito de saneamiento, pero yo no me confiaría mucho, si fuera el titular del centro de convenciones, en el uso de esa agua. Resulta más cara esa planta que muchas de las que están construidas. No tiene ningún objeto que estén funcionando si no tiene un objetivo específico de saneamiento. Ahora bien, de lo que entra al río Alceseca, esta es una parte de lo que están descargando, en la planta Alceseca Sur nada más está entrando 300, 400 litros por segundo de la capacidad total que tiene la planta de Alceseca Sur, que son 1000 litros por segundo, 1200 inclusive. ¿Qué significa esto? Que todas las aguas restantes que no están entrando son las que vimos durante el recorrido. Esas aguas deberían estar entubadas, debería estar saneando, pero lejos de ello, cuando se ven los resultados de análisis de la empresa concesionaria, se ve que tiene un marcador que nosotros llamamos un marcador importante para saber si las aguas cumplen con la perspectiva de formar un río vivo. El oxígeno disuelto que sale en las aguas, que ellos reportan, es menos de 1. Para que haya vida en un cuerpo acuático, tiene que haber más de 4 partes por millón de oxígeno. En este caso es menos de 1, o sea, 0. Implica un río muerto. Pero si más allá analizamos los coliformes fecales, que no deben de pasar de 2000, de acuerdo a la norma, y ellos reportan más de 24,000, eso quiere decir que la planta es un concentrador de materia fecal. Ni siquiera cumple la función para retener los sólidos sedimentables. ¿Esto qué nos implica? Yo creo que implica 4 ilícitos por parte tanto de las autoridades como de la propia concesionaria. ¿Por qué son 4 ilícitos? Primero, porque se le está permitiendo a la concesionaria trabajar sin dar el saneamiento que exige la ley, la norma, la declaratoria de la TOYAC, la nueva norma 001. Se le está permitiendo trabajar. Ese sería el primer ilícito. El segundo ilícito es que además cobre fraudulentamente a toda la población. No puede estar cobrando algo que no está dando. Entonces, ese segundo ilícito es un fraude, por no decir un megafraude, en el cual hace corresponsable a las autoridades. El tercer ilícito es que aparte de que nos cobra a nosotros, las autoridades le están permitiendo que ese cobro no entre a las arcas propiamente del Estado ni del municipio, sino entra específicamente a los bolsillos de ellos. Y cualquiera pensaría, bueno, si está entrando ese dinero que están cobrando por un saneamiento, lo menos que pedimos los ciudadanos es que lo den y con eso se opere la planta de tratamiento. Pues ni siquiera eso, ¿no? El cuarto, digamos, el tercer ilícito en el que cae en específico la Conagua, y debo de ser bien claro, es un ilícito fiscal, es que le está permitiendo a la concesionaria descargar aguas residuales sin tratamiento y que ella misma está reportando a través de los formatos fiscales que está pagando una multa por estar fuera de los parámetros. Ahora, ¿cómo sabe el SAT o la unidad de fiscalización de la Conagua que los parámetros que le están pagando son reales? Cuando en la visita de campo estamos viendo que es una contaminación brutal. Quiere decir que la propia empresa, junto con la colaboración y corresponsabilidad de las autoridades de Conagua, pues están
en el mismo ilícito, ¿no? Y finalmente, también la Comisión Nacional del Agua está permitiendo la continuidad de un ilícito específicamente porque ni siquiera no tratan, cobran e incumplen las normas, pero de una forma reiterativa. No hay actas de parte de Conagua, no hay sanciones de parte de Conagua, no hay visita de inspección de parte de Conagua, no hay tampoco visita de inspección por parte del SUAPAP, no hay una multa por parte del SUAPAP. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras autoridades están cayendo en corresponsabilidad con la propia concesionaria, desde los fraudes que está haciendo hasta la omisión en el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales, en este caso del río Alceseca. Significa esto que al defender, tolerar, permitir, autorizar u omitir las acciones por parte de las autoridades correspondientes, se vuelven corresponsables con ellos. Esto lo dice la ley. Yo no sé si a nuestras autoridades no se los han hecho ver, se están volviendo corresponsables de muchos ilícitos. Y lo que están provocando es que entonces los grupos ambientalistas en cualquier momento metan dos demandas. Una, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y otra por el parte del Código Penal. Yo no sé si eso es lo que quieren las autoridades o qué es lo que buscan nuestras autoridades, ¿no? Yo creo que ya es momento de actuar. Es el momento que es necesario. No podemos seguir tolerando que los contaminantes se sigan depositando a diestra y siniestra en el río Alceseca sin que nadie haga nada. Yo creo que ya es momento de actuar. Muy bien, pues seguimos platicando esta noche para nuestro público de las reporteras con el ingeniero Pablo Mauricio Loreto López. Él es especialista en contaminación de los ríos y estamos hablando precisamente de la severa contaminación del río Alceseca. Me surgen dos preguntas, ingeniero. Primero, ¿cuál es la diferencia entre el río Alceseca y el río Atoyac? Porque entiendo que la contaminación se maximiza en el Alceseca en comparación con el Atoyac porque no tiene la misma cantidad de corriente de agua, digamos, y esto pues provoca una contaminación más fuerte. Y pues en segunda instancia, hablaba al principio de las corresponsabilidades de parte de las autoridades y la vez pasada decía que se echan la bolita, que nadie sabe quién tiene jurisdicción, sobre todo en las zonas industriales, porque pues estamos hablando de que es una zona federal, pero al mismo tiempo, pues nos decía en esa ocasión que pues algunas de estas zonas industriales son de jurisdicción estatal y además el 115 constitucional habla de, pues, de la jurisdicción de los ayuntamientos y en todo caso, pues es una responsabilidad del SUAPAP en primera instancia y también de la CONAGUA, como nos decía hace un momento. Ingeniero, si nos puede ayudar con estas dos Claro que cuestionamientos. sí. El hecho de que el agua que se vierte al río Alceseca, que en este caso son puras descargas clandestinas, irregulares, industriales, domésticas, etcétera, sin tratamiento, hace que se concentren los contaminantes todavía más, porque el río no trae un flujo por sí mismo. El río tiene flujo cada vez que llueve, pero en este momento que estamos en época de secas, que ya empiezan las lluvias, en este momento no debería llevar absolutamente ni una gota de agua, porque en el río no se forma de afloramientos superficiales, se forma específicamente de las lluvias. Bueno, cuando nosotros tenemos un río con poca cantidad de agua, pero con una alta concentración de contaminantes, automáticamente, independientemente de que tiene vida cero, que es un río muerto, que está causando un impacto ambiental adverso, que está
pues es una catástrofe ecológica. No tiene la misma dilución que tiene el río Atoyac. En el río Atoyac traemos 4.000 litros por segundo que diluyen los contaminantes. No, aquí no. Aquí traemos 600 litros por segundo de contaminantes concentrados. Esa es la gran diferencia. Ahora, por otra parte, el hecho de que nuestras autoridades les vengan con el cuento, porque no es otra cosa más que el cuento es eso, que en los parques industriales no puede entrar la concesionaria, no hay que olvidar que el artículo 115 establece la facultad específica a los ayuntamientos para la administración de calles, parques y jardines. No hay zonas específicas, a pesar de que sea un parque industrial construido por el gobierno del estado, calles, parques y jardines corresponde a los ayuntamientos. Por lo tanto, no hay fraccionamientos privados donde puedan ellos decir, aquí no entras, que es lo que trataron de hacer. No, 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 mentira. Todas las calles son parte de los ayuntamientos, de la responsabilidad. Es vía pública. Y la parte que colinda con la parte del río, las orillas del río, es una zona federal que está siendo invadida, en el caso que vimos, por el Parque Resurrección. Y en el caso de la plantita que está en el Parque 2000, también notamos que la planta pues está nula, sin funcionar. Es increíble que nuevamente el SUAPAP multe a un industrial y no multe a quien dice que está dando el saneamiento. Y hay otra cosa muy importante. La ley estatal de aguas establece una cantidad tremenda de sanciones para los habitantes. El que no tengas medidor, el que sí lo tengas, el que descargues agua dentro o fuera de la norma, el que no te conectaste bien, etcétera. ¿Y cuál es la sanción para el director de Conagua? ¿Cuál es la sanción estatal para el titular del SUAPAP? No hay sanciones en esta ley. Es increíble que no haya una sanción en esta ley para todos aquellos que permiten la contaminación. Pero para eso tenemos las contralorías. ¿Dónde está la Contraloría del Estado? ¿Dónde está la Contraloría Municipal? ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública? La Semarnat, la Conagua, la Profepa, son tolerantes de la contaminación de lo que está pasando en el río Alceseca. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Que vaya algún ambientalista y les tapone las descargas? ¿Eso es lo que están pensando para que puedan actuar? Son muchas autoridades y aunque se tiren la bolita, la ley de responsabilidad, la ley federal de responsabilidad ambiental es clarísima. La Constitución es clarísima. Entonces, yo creo que es el momento de que ya se pongan las pilas y los posibles candidatos que quieren gobernar la ciudad de Puebla, los que quieren gobernar el estado de Puebla, porque esta misma problemática se presenta en todo el estado, que nos demuestren que tienen un punch desde sus curules, desde donde se encuentran ubicados, la misma secretaria de Medio Ambiente, los diputados, los senadores, el presidente municipal, que nos demuestren que tienen punch para resolver el problema. Parece ser que no lo saben resolver. Parece ser que no tienen conocimiento ni personal para resolverlo. Yo creo que ya es el momento ideal que nos demuestren. Muy bien. Lamentablemente el espacio es corto en esta entrevista, pero no quisiera terminarla sin escuchar un mensaje final de parte de usted, ingeniero Pablo, sobre todo lo que hemos platicado, que sin lugar a dudas es muy grave, ¿no? Todo lo que usted ha documentado a través de su experiencia, a través de estos recorridos y que, bueno, pues nos lo ha compartido a los medios de comunicación. ¿Qué mensaje dejaría en esta entrevista sobre la severa contaminación del río Alceseca? Hay una situación que ya no puede esperar más. Yo hablo por el río Alceseca porque nadie le ha hecho caso. Nadie, han puras mentiras, le mienten al gobernador, mienten al presidente municipal. Los pretextos son muchos. La concesionaria, desde mi punto de vista, está cometiendo un fraude brutal. Con esa cantidad de dinero que ya cobró, es para que hubiera terminado
segunda etapa de las plantas de tratamiento. Es para que ya hubieran interconectado todos los drenajes que tiene sin conectar a los colectores marginales. Yo creo que ya no hay vuelta de hoja. O la bebe o la derrama. Si no puede, que tire el arpa y que se quede a cargo de su apavo, el ayuntamiento, con la obligación y la responsabilidad del saneamiento. Ya no hay vuelta atrás. No esperemos a que crear un conflicto social, crear un conflicto ambiental, crear un conflicto de salud para poder actuar. Yo creo que ya es momento en que se fingen las responsabilidades y que se señalen a los responsables de que después de 10 años en concesionados no han hecho nada. Entonces, yo creo que ya es oportuno. Muy bien, pues para nuestros amigos de las reporteras que estuvieron al pendiente de esta entrevista, muchas gracias también al ingeniero por pues aceptar esta plática pues con nuestro público para ahondar sobre un tema que, insisto, me parece muy importante que la gente conozca. Pues muchas gracias por la atención y nos escuchamos en la próxima emisión. Buenas noches. Buenas noches. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.